Sofía se movía entre el lujo y los susurros, un espectro funcional vestido con un azul marino que había costado meses de ahorro. Cada copa de cristal que rellenaba, cada canapé que ofrecía en la gala benéfica de San Telmo, era un paso hacia la validación, la prueba de que su pequeño catering merecía un lugar entre la élite de Madrid. Pero su éxito fue una luz que atrajo a las sombras de su pasado. Su exprometido, un magnate inmobiliario con la fragilidad de un imperio de cristal, la acorraló junto a la terraza. Sus palabras, un veneno helado, la acusaron de usarlo. Cuando la dignidad de Sofía se negó a quebrarse, él sacó unas pequeñas tijeras del bolsillo de su chaqueta. El chasquido metálico fue casi inaudible, pero el desgarro seco de la tela, desde el muslo hasta la cintura, resonó como un disparo en el salón enmudecido. Pero en la penumbra, una mirada lo cambió todo. Y lo que sucedió en los siguientes segundos, redefiniría su vida para siempre. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué el silencio de un hombre puede ser más poderoso que el grito de un ejército. Suscríbete ahora, y dinos en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta noche que lo cambiará todo. Ella era Sofía, 29 años, y el alma de un sueño construido sobre noches en vela y préstamos bancarios. Su profesión no era servir, sino crear. Cada evento era un lienzo donde pintaba su esperanza de un futuro mejor. El vestido no era solo una prenda, era su armadura para una noche, cosida con la ilusión de pertenecer a un mundo que hasta ahora solo la había visto a través de las puertas de servicio. Mientras permanecía inmóvil, con el aire frío acariciando su piel expuesta, no sintió la humillación que él esperaba. Sintió la rabia helada de la guerrera, que ve cómo el enemigo ataca no su fuerza, sino su vulnerabilidad, creyendo que son la misma cosa. Y en sus ojos no había lágrimas, solo el fuego silencioso de quien ha sobrevivido a peores batallas. El salón de baile del hotel era un laberinto de mármol y susurros. Las luces de los candelabros se reflejaban en las copas, creando constelaciones efímeras que morían con cada sorbo. Para los invitados, era una noche de poder y apariencias. Para Sofía, era la culminación de un año de trabajo extenuante. El zumbido de las conversaciones, el tintineo del cristal y la música suave de un cuarteto de cuerda formaban una banda sonora opresiva, un recordatorio constante de que ella era una pieza del decorado, invisible hasta que la convirtieron en el centro de un espectáculo cruel. Se sentía atrapada no por las paredes doradas del salón sino por la invisible jaula de la desigualdad, donde su esfuerzo valía menos que el ego herido de un hombre poderoso. No era la primera vez que se enfrentaba a la injusticia. Su vida había sido una sucesión de pérdidas silenciosas y luchas discretas desde que la muerte de sus padres la dejó sola con una deuda que no era suya. La integridad era su única herencia, un pilar al que se aferraba con la fuerza de quien no tiene nada más. Cada día era un acto de resistencia, levantarse antes del amanecer, negociar con proveedores que la subestimaban, sonreír a clientes que la trataban con condescendencia. Su resiliencia no era ruidosa, sino una corriente subterránea, profunda y tenaz. Por eso, aquella agresión pública no solo rasgó su vestido, rasgó la fina capa de normalidad que había construido con tanto esfuerzo sobre las cicatrices de su pasado. La presión era un compañero constante. Las facturas se acumulaban en la mesa de su pequeño apartamento, recordatorios de lo precario que era su sueño. Su exprometido representaba todo lo que despreciaba, el poder usado como arma, la riqueza como excusa para la crueldad. Él era un símbolo del mundo que la había mantenido abajo. Un mundo donde hombres como él podían destrozar a mujeres como ella por capricho, ante una audiencia que ofrecía lástima pero nunca ayuda. Su soledad era palpable en medio de la multitud, una isla de dignidad asediada por un océano de indiferencia. Cada plato servido, cada copa llenada, había sido un paso en un campo de minas emocional, y finalmente había pisado una. De repente, el murmullo de la sala cambió. No era el sonido de la compasión, sino de una tensión diferente, más densa. El aire se espesó, cargado de una electricidad nueva. Una quietud antinatural comenzó a expandirse desde un reservado en la penumbra, absorbiendo el ruido como un agujero negro. Sofía, aún paralizada en su humillación, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era la sensación de ser observada pero no con la curiosidad morbosa de la multitud. Era una mirada fija, pesada, una presencia que alteraba la atmósfera del salón entero sin emitir un solo sonido, una sombra que pesaba más que todas las luces del salón. Algo, o alguien, estaba a punto de moverse.
El amanecer en Madrid se filtraba a través de las persianas de su pequeño piso en Lavapiés, no con la promesa de un nuevo día, sino como un recordatorio de las horas que le faltaban al sueño. Sofía se movía en la penumbra de su cocina, el zumbido del viejo frigorífico era la única banda sonora de su soledad. El café, cargado y amargo, era menos un placer que un combustible necesario para una jornada que siempre empezaba antes de que la ciudad despertara. Cada gesto era una rutina calculada, la ducha rápida para ahorrar agua, la tostada comida de pie mientras repasaba mentalmente la lista de proveedores. Su vida era un ejercicio de contención, un esfuerzo constante por mantener a flote un sueño que amenazaba con ahogarla bajo el peso de la realidad, una batalla silenciosa librada entre las cuatro paredes de un hogar que era más un refugio que una casa. El viaje en el autobús de la línea 27 era un microcosmos de su existencia. Prensada entre extraños, con el rostro vuelto hacia la ventanilla empañada, observaba el mundo de los otros deslizarse ante sus ojos, las fachadas señoriales del barrio de Salamanca, las boutiques de lujo, los coches de alta gama. Ella era una espectadora invisible, una pieza anónima en el engranaje de la ciudad. Su uniforme de trabajo anterior, un discreto traje de chaqueta negro que ahora usaba para reuniones importantes, se sentía como un disfraz, una armadura que ocultaba a la joven que contaba cada euro. El trayecto era una frontera diaria entre su realidad precaria y el universo opulento al que aspiraba a servir, no a pertenecer, un recordatorio constante de la distancia que la separaba de la vida que anhelaba construir para sí misma. Antes de fundar su propio catering, sus manos habían trabajado en las cocinas de los restaurantes más prestigiosos de la capital. Allí aprendió el arte de la perfección bajo la tiranía de chefs con estrellas Michelin y egos desmedidos. Soportó humillaciones veladas, comentarios condescendientes sobre sus ambiciones, y jornadas de 16 horas que apenas cubrían el alquiler. Fue en ese infierno de acero inoxidable y gritos donde forjó su determinación. Vio cómo el talento era eclipsado por el nepotismo y cómo la dignidad era un lujo que pocos podían permitirse. Esa opresión no la rompió, la afiló. Cada plato que ahora creaba era un acto de rebelión, una declaración silenciosa de que su valía no sería definida por la crueldad de hombres que confundían poder con autoridad. La deuda de sus padres era una sombra que se alargaba con cada factura que llegaba. No era una cifra abstracta en un extracto bancario. Era el eco de la última conversación con su padre, la promesa que le hizo de cuidar el legado familiar, aunque ese legado fuera un cúmulo de malas decisiones financieras. El dinero que ganaba no era para lujos ni caprichos, sino para aplacar a los fantasmas del pasado. Cada pago era un pequeño exorcismo, un paso más para liberarse de un ancla que la mantenía atada a un naufragio que no había provocado. Esta carga la había obligado a madurar antes de tiempo, a construir un muro de autosuficiencia que, si bien la protegía, también la aislaba del mundo, convirtiendo la confianza en un bien demasiado preciado para otorgarlo a la ligera. Su única familia era una tía lejana que, con una mezcla de preocupación y reproche, la instaba a abandonar su locura emprendedora por un puesto de funcionaria. ¿Para qué tanto esfuerzo, Sofía? La vida no es una de tus recetas exóticas, le decía por teléfono. Esas palabras, aunque nacidas del afecto, se sentían como pequeñas piedras lanzadas contra el frágil cristal de su esperanza. Estaba sola en su ambición, una navegante sin más mapa que su propia intuición en un océano de escepticismo. La falta de un sistema de apoyo la convertía en la única responsable de sus éxitos y, lo que era más aterrador, de sus fracasos. Cada decisión pesaba el doble, cada riesgo se sentía como un salto al vacío sin red de seguridad. Por las noches su pequeño salón se transformaba en un laboratorio de sueños. Rodeada de libros de cocina, con el aroma a especias y chocolate flotando en el aire, Sofía era otra persona. Era una artista, una creadora que encontraba en la combinación de sabores, una forma de expresión que la vida real le negaba. Dibujaba menús en servilletas de papel, imaginando eventos que nunca podría permitirse organizar. Esta dualidad era su secreto y su motor. De día, una luchadora pragmática que negociaba precios hasta el último céntimo. De noche, una soñadora que creía que la belleza de un plato bien hecho podía de alguna manera redimir la fealdad del mundo. Su negocio no era solo un medio de vida, era la única parcela de su existencia donde sentía que tenía el control absoluto. Conseguir el contrato para la gala benéfica de San Telmo fue un milagro nacido de la desesperación y la audacia. Presentó una propuesta tan por debajo del mercado que los organizadores, acostumbrados a presupuestos desorbitados, la aceptaron por pura curiosidad. Invirtió hasta el último euro de sus ahorros, y pidió un crédito rápido que la mantendría despierta durante meses.
Sabía que era una apuesta de todo o nada. El éxito significaría la validación, la puerta de entrada a un círculo que podría cambiar su destino. El fracaso, en cambio, no solo la llevaría a la ruina financiera, sino que confirmaría todos los miedos y las dudas que la asediaban en las horas más oscuras de la noche. Que quizás no era suficiente, que su sueño era demasiado grande para ella. El vestido azul marino fue su mayor extravagancia, una compra dolorosa y necesaria. Lo encontró en una tienda de segunda mano de lujo en el barrio de Salamanca, una pieza única de un diseñador olvidado. Durante semanas, comió poco más que arroz y verduras para poder pagarlo. Lo ajustó ella misma, cosiendo cada puntada con la precisión de quien está tejiendo su propio futuro. No era una simple prenda. Era un talismán, un uniforme para la batalla más importante de su vida. Al ponérselo, esperaba que ocultara las cicatrices de sus luchas, que le diera el aplomo necesario para moverse entre lobos vestida con una piel que no era la suya, aunque solo fuera por una noche. Era una armadura de seda, tan hermosa como frágil. La sombra de su exprometido Ricardo aún se cernía sobre ella. Su relación había sido un espejismo de seguridad que pronto se reveló como una jaula dorada. Él amaba su dulzura pero despreciaba su fuerza. Cuando ella decidió montar su propio negocio, él lo vio no como un acto de independencia, sino como una afrenta personal, una insubordinación. ¿Por qué necesitas trabajar si me tienes a mí?, le había preguntado, incapaz de comprender que su ambición no era por dinero, sino por dignidad. Su ruptura fue una liberación, pero sabía que un hombre con su ego no perdona ser abandonado. Su presencia en la gala no era una coincidencia, era una advertencia, un recordatorio de que en su mundo él siempre tendría el poder de intentar destruirla. Esa noche, mientras daba las últimas instrucciones a su pequeño equipo en la entrada de servicio del hotel, Sofía sintió un nudo de miedo y euforia. El aire olía a cera de suelo cara y a perfume. Se miró en el reflejo de una puerta de cristal. Por un instante, el vestido funcionó. Vio a una mujer elegante, segura, la dueña de su destino. Era una ilusión, pero una que necesitaba desesperadamente creer. Respiró hondo, enderezó los hombros y cruzó el umbral que separaba las cocinas del gran salón de baile. Entraba en el escenario donde se jugaba su futuro, sin saber que en la penumbra, entre el brillo de las joyas y el murmullo del poder, la esperaba una humillación que la rompería por completo antes de que un extraño la reconstruyera. Desde un reservado envuelto en una penumbra casi impenetrable, donde el humo de un cigarro caro se enroscaba como un espectro, una figura observaba la escena no con interés, sino con la quietud analítica de un depredador. Mateo Vargas no era un invitado más, era el centro gravitacional invisible de la sala. Su nombre, rara vez pronunciado en voz alta, era sinónimo de un poder antiguo y silencioso que operaba bajo las brillantes superficies de Madrid. No vio la humillación de Sofía, sino el instante exacto en que la dignidad de ella se negó a romperse. Vio la columna vertebral de acero bajo la seda rota, el fuego en sus ojos que no pedía piedad, sino que prometía guerra. Y en ese preciso momento, algo en su interior, una cuerda que llevaba décadas sin vibrar, emitió una nota sorda y profunda. Vestía un esmoquín negro de corte impecable que parecía absorber la luz a su alrededor. Su presencia era una lección de control absoluto. Ni un músculo de su rostro se movía, ni un gesto delataba sus pensamientos. A su lado, dos hombres de apariencia discreta pero con la rigidez de guardias pretorianos permanecían inmóviles, sus miradas barriendo la sala con una eficiencia letal. El respeto que se le profesaba no nacía del afecto, sino de un miedo reverencial. Los camareros evitaban su mesa, los invitados bajaban la voz al pasar cerca. Mateo era una isla de silencio en un océano de ruido, un hombre cuyo poder no residía en lo que hacía, sino en lo que era capaz de hacer, y elegía, por el momento, no hacer. Su mundo era uno de órdenes susurradas que podían derribar imperios. Había una dureza en sus facciones, como si hubieran sido talladas en granito por años de decisiones imposibles. Sin embargo, en la comisura de sus labios se dibujaba una línea casi imperceptible de amargura, y en sus ojos oscuros, bajo la frialdad de un juez, se escondía el cansancio de un hombre que había visto demasiada fealdad. Una fina cicatriz blanca, apenas visible, se perdía en el nacimiento de su pelo junto a la sien, el único vestigio visible de una vida librada en las sombras, un recordatorio permanente de que incluso los reyes del submundo no son invulnerables. Era esa imperfección, esa herida oculta, lo que le permitió ver más allá del vestido rasgado de Sofía, y reconocer la cicatriz invisible que la humillación estaba dejando en su alma.
Con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas, Mateo Vargas se puso en pie. No fue un movimiento brusco, sino el despliegue de una fuerza contenida, como una pantera que se despereza antes de la caza. El murmullo de la sala se extinguió al instante, reemplazado por un silencio denso, cargado de expectación y temor. La multitud, que segundos antes formaba un círculo morboso alrededor de Sofía, se abrió a su paso sin que él tuviera que pedirlo. Se movían por instinto, como si una fuerza primaria los estuviera apartando. Cada paso que daba sobre el mármol pulido resonaba en el silencio absoluto, un avance inexorable que no se dirigía hacia el agresor, sino directamente hacia la mujer que se negaba a caer. Sofía lo vio acercarse y su corazón, que ya latía con la furia de la humillación, comenzó a martillear con un miedo diferente, más primitivo. No era un salvador, era una tormenta que se acercaba, una oscuridad que prometía engullirlo todo. Su traje era más negro que la noche, su rostro una máscara impasible. El aire a su alrededor parecía más frío, cargado con el olor a ozono que precede a la caída de un rayo. Por un instante, el rostro de su exprometido, Ricardo, se desvaneció de su conciencia, reemplazado por la figura imponente de este extraño. Sintió que estaba cambiando una jaula visible por otra mucho más profunda y peligrosa, una de la que quizás nunca podría escapar. Al llegar a su altura, Mateo no le dedicó ni una sola mirada a Ricardo. Simplemente lo ignoró, un acto de anulación tan completo y devastador que fue más insultante que cualquier golpe. Ricardo, el magnate acostumbrado a ser el centro del universo, dejó de existir, reducido a un mero obstáculo en el camino, un mueble sin importancia. El poder de Mateo no necesitaba ser demostrado con violencia, se manifestaba en su capacidad para borrar a un hombre de la existencia con su simple indiferencia. La tensión en la sala era tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos contuvieron la respiración, esperando una sentencia que sabían que sería definitiva, aunque no se pronunciara ni una palabra. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, Mateo se desabrochó el único botón de su chaqueta de esmoquín. El movimiento fue fluido, elegante y lleno de una extraña ternura. Se la quitó, revelando una camisa blanca de un lino purísimo. La lana oscura, aún cálida por el calor de su cuerpo, olía sutilmente a tabaco caro y a una colonia amaderada casi imperceptible. Con una delicadeza que contradecía su reputación, la colocó sobre los hombros de Sofía, cubriendo su piel expuesta y el desgarro de la tela. El peso de la prenda era un ancla, un escudo inesperado. No fue un acto de caballerosidad, sino de posesión. La estaba marcando, reclamándola como suya ante un centenar de testigos silenciosos. Su rostro se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que su aliento cálido rozara su mejilla. Su voz cuando finalmente habló, era grave y resonó en el silencio como el tañido de una campana lejana. No contenía emoción, solo el peso de una autoridad inquebrantable. «Vendrás conmigo ahora», no era una pregunta ni una sugerencia. Era una orden, una declaración de hechos que alteraba la realidad. Sofía lo miró a los ojos por primera vez y vio un abismo, un universo de secretos y dolor que reflejaba el suyo propio. Asintió no por sumisión, sino porque en ese instante, seguir a esa oscuridad le pareció el único refugio posible frente a la luz cruel que la había expuesto. Mientras él la guiaba hacia la salida, con una mano firme pero no opresiva en la parte baja de su espalda, el peso de la chaqueta se sentía como una promesa y una condena. Era un manto de poder que la protegía de las miradas de lástima, pero también la ataba a él, a su mundo desconocido y letal. La multitud permaneció inmóvil, observando en silencio cómo la chica del catering, la víctima de un espectáculo bochornoso, abandonaba el salón de baile escoltada por el hombre más temido de Madrid. Ya no era invisible. Se había convertido en el enigma de la noche, la protegida de un rey oscuro. Y su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que la lana cálida de su chaqueta tocó su piel. Incluso después de que desaparecieran por las grandes puertas dobles, la presencia de Mateo Vargas permaneció en el aire, una vibración que lo impregnaba todo. El silencio que dejó atrás era más ruidoso y significativo que cualquier conversación anterior. El eco de sus pasos sobre el mármol y la imagen de su chaqueta cubriendo la seda rota de Sofía, se grabaron en la memoria colectiva de la élite de Madrid. Aquella noche, no se habló del escándalo de Ricardo sino del gesto silencioso de Mateo. Nadie sabía quién era ella, pero todos entendieron que, a partir de ese momento, le pertenecía a él. Y en el corazón de Sofía, el miedo y una extraña fascinación comenzaron a librar una batalla silenciosa.
El trayecto en el sedán negro fue un ejercicio de silencio suspendido. El interior del coche, un capullo de cuero y madera oscura, olía a él. Una mezcla de tabaco caro y la fragancia amaderada que se había adherido a la lana de su chaqueta. Sofía se aferraba a la prenda como si fuera un salvavidas en un mar helado, consciente del peso de su mirada sobre ella. Mateo no hablaba, simplemente conducía por las calles desiertas de Madrid con una calma que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. Ella era una prisionera voluntaria, arrancada de una humillación pública solo para ser sumergida en un misterio privado. Su corazón latía con un ritmo dual, un tambor de miedo y una extraña, innegable sensación de seguridad. Cada semáforo en rojo era una pausa cargada de tensión, un momento en el que el mundo exterior parecía desvanecerse. No la llevó a su casa, sino a un ático minimalista con vistas a la Gran Vía, un espacio tan impersonal y controlado como él. Las paredes de cristal revelaban una ciudad a sus pies, un reino sobre el que él parecía reinar en silencio. Le ofreció un vaso de agua con un gesto medido, y ella lo aceptó solo para tener algo que sostener, un ancla en la irrealidad de la situación. Intentó devolverle la chaqueta, desprendiéndose del calor y el peso de su protección, pero él simplemente negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Consérvala», dijo, y sus dos palabras sellaron un pacto que ella no había aceptado firmar. Era un regalo y una marca, un recordatorio de que su deuda con él no se saldaría tan fácilmente si es que alguna vez podía saldarse. Un coche sin conductor la esperaba abajo para llevarla de vuelta a su pequeño piso en Lavapiés. Al entrar en su hogar, el contraste fue brutal. El lujo frío de su mundo chocaba con la calidez desordenada del suyo. Dejó la chaqueta sobre una silla, donde parecía una criatura de otro universo, oscura e imponente. Durante días, la prenda permaneció allí, un recordatorio silencioso de la noche que había fracturado su vida. Intentó volver a la normalidad, a las llamadas a proveedores y a la planificación de menús, pero una sensación de irrealidad lo impregnaba todo. Se sentía observada, como si su vida ya no le perteneciera por completo, como si una sombra se hubiera proyectado sobre su existencia, una que llevaba su nombre. Una semana después, mientras seleccionaba alcachofas en el mercado de la Cebada, sintió esa misma mirada. El bullicio del mercado, los gritos de los vendedores y el olor a tierra y a marisco se desvanecieron. Levantó la vista y lo vio al otro lado del pasillo, apoyado en una columna de hierro forjado. No había coincidencia posible. Estaba allí por ella. No sonreía, su rostro era la misma máscara de control impasible, pero sus ojos la seguían, analizándola en su hábitat natural, entre la gente corriente, lejos del brillo falso de la gala. Por un instante, el mundo se detuvo, reducido a la distancia que los separaba, un abismo entre el poder absoluto y la dignidad anónima. La vulnerabilidad que sintió no era de miedo, sino de una exposición total. Él no se acercó. Simplemente mantuvo su mirada durante unos segundos que se sintieron eternos. Un reconocimiento silencioso. Una afirmación de su presencia en su vida. Luego, con la misma discreción con la que había aparecido, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Sofía se quedó inmóvil, con una alcachofa en la mano, el corazón martilleándole contra las costillas. No era una amenaza, pero tampoco era un consuelo. Era una declaración. Podía encontrarla donde quisiera, cuando quisiera. Su libertad se había convertido en una ilusión, y la protección que le había ofrecido en la gala empezaba a sentirse como los barrotes invisibles de una jaula exquisitamente diseñada para ella. La pregunta ya no era si volvería a verlo, sino cuándo. Los efectos de su intervención no tardaron en manifestarse de formas más tangibles. Un proveedor clave que le había cancelado un contrato importante tras la gala, citando la influencia de Ricardo, la llamó de repente, lleno de disculpas, ofreciéndole no solo restablecer el acuerdo, sino mejorar las condiciones. Otro cliente, un hotel de lujo que la había rechazado por considerarla demasiado pequeña, le envió un correo electrónico solicitando una propuesta para todos sus eventos corporativos. Sofía entendió de inmediato. Eran los hilos invisibles de Mateo moviéndose en las sombras para despejar su camino. Su poder era un fantasma que trabajaba a su favor. Una fuerza que allanaba sus obstáculos sin que ella tuviera que pedirlo. Esta protección no solicitada era un veneno dulce. Por un lado sentía un alivio inmenso al ver cómo las puertas que se le habían cerrado de golpe se abrían de par en par. Su sueño, que había estado al borde del colapso, de repente tenía una base sólida sobre la que crecer. Pero, por otro lado,
cada éxito se sentía manchado. Su mérito, su esfuerzo, su lucha, todo quedaba diluido por la intervención de un poder oscuro que ella no comprendía ni controlaba. Estaba prosperando gracias a la misma moneda de cambio que despreciaba: el miedo y la influencia. La línea moral que siempre había sido su brújula comenzaba a desdibujarse. Y el miedo a perderse a sí misma era mayor que el miedo a fracasar. Una tarde un mensajero le entregó un sobre de papel grueso y color crema. Dentro no había ninguna nota, solo una tarjeta con una dirección en el barrio de Salamanca y una hora, 9 de la noche. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía quién lo enviaba. El dilema la torturó durante horas. Podían oír, intentar romper el vínculo, reafirmar su independencia. Pero sabía que sería inútil. Ignorarlo no lo haría desaparecer. Solo demostraría una ingenuidad que no podía permitirse. Con el corazón encogido, se puso el vestido más sencillo que tenía y tomó un taxi hacia la dirección indicada, sintiendo que cada calle que cruzaba la alejaba más de la mujer que había sido, y la acercaba a un destino que la aterraba y la fascinaba a partes iguales. El lugar era un club privado, de esos que no aparecen en las guías, con paredes forradas de madera oscura y el silencio roto solo por el tintineo del hielo en los vasos. La condujeron a un reservado en la parte trasera, una pequeña sala con 2 sillones de cuero enfrentados, y una única lámpara de luz cálida. Él estaba allí esperándola, con un vaso de whisky en la mano. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que casi podía tocarse. Se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta, una reina destronada en la corte de un rey oscuro. Él no dijo nada durante un largo minuto, simplemente la observó, y bajo esa mirada intensa, Sofía sintió que podía ver cada una de sus cicatrices, cada uno de sus miedos. «Tu proveedor ha vuelto a llamarte», dijo él finalmente. No era una pregunta, era una afirmación que la desarmó por completo. Sofía tragó saliva, buscando las palabras. «No te pedí que hicieras nada». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Él dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento lento. «No lo hiciste», respondió, y sus ojos se clavaron en los de ella. La gente buena no debería tener que pedir ayuda. Simplemente debería recibirla. Esa frase tan simple y tan compleja rompió algo dentro de ella. Vio por primera vez, no al mafioso, no al hombre temido, sino a un juez solitario que imponía su propia y retorcida versión de la justicia, en un mundo que carecía de ella. Mientras él hablaba de temas triviales, de vinos y de la gestión de un negocio, Sofía se encontró escuchando el subtexto. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que no lograba completar. Se dio cuenta de que él no la había convocado para intimidarla, sino para entenderla. Quería saber cómo funcionaba su mente, qué la impulsaba, de dónde sacaba esa fuerza silenciosa que tanto lo había intrigado. En un momento, al gesticular, la mano de ella rozó accidentalmente la de él sobre la mesa. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero una corriente eléctrica recorrió a ambos, un chispazo de conexión física que los dejó a los dos sin aliento por un instante. Retiraron las manos al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. El silencio que siguió fue diferente, más íntimo y peligroso. La fachada de control de Mateo se resquebrajó por una fracción de segundo, y Sofía vio en sus ojos un destello de algo que no supo identificar. Deseo, arrepentimiento, una profunda soledad. Se dio cuenta de que él, el hombre que lo controlaba todo, estaba tan desequilibrado por su presencia como ella por la suya. Él era un hombre acostumbrado a la oscuridad que se sentía inexplicablemente atraído por su luz, sin saber que acercarse demasiado podía extinguirla o peor aún, que su luz podía revelar los monstruos que él mantenía ocultos en las sombras de su alma. En el camino de vuelta a casa, Sofía ya no luchaba contra el miedo sino contra una comprensión aterradora. Empezaba a ver al hombre detrás del mito. Veía la herida que él ocultaba tras su poder, la culpa que pesaba sobre sus hombros anchos. Su brújula moral giraba sin control, porque la gratitud y la fascinación estaban en guerra con su instinto de supervivencia. Protegerla había sido el primer acto desinteresado de Mateo en años, y para ella, aceptar esa protección era el primer acto moralmente ambiguo de su vida. Estaban atrapados en una danza peligrosa, donde cada paso los acercaba más a un punto de no retorno, un lugar donde sus dos mundos colisionarían de forma violenta. Él, por su parte, se quedó en el club privado mucho después de que ella se fuera, mirando el whisky en su vaso sin beberlo. La inocencia de Sofía no era una debilidad, como había pensado al principio,
sino una forma de fuerza que él había olvidado que existía. Su integridad, su negativa a doblegarse, le recordaban a una versión de sí mismo que había muerto hacía mucho tiempo, enterrada bajo capas de violencia, poder y soledad. Protegerla se había convertido en una necesidad, un impulso casi primitivo de preservar la única cosa pura que había encontrado en su desierto de cinismo. Pero sabía que su protección era una jaula, y que al mantenerla a salvo también la estaba condenando a su mundo. El conflicto interno lo consumía. Cada vez que la veía sentía cómo el control férreo que ejercía sobre su vida y sus emociones se aflojaba un poco más. Ella era una anomalía, una variable que no podía calcular ni predecir, su presencia lo obligaba a confrontar al hombre que era, y al que podría haber sido. Por primera vez en décadas, no se sentía como un rey en su trono, sino como un hombre al borde de un precipicio, tentado a saltar solo para descubrir si ella sería capaz de enseñarle a volar, o si simplemente se estrellaría contra la dura realidad de que la redención era un lujo que él no podía permitirse. Unas noches más tarde, mientras Sofía cerraba su pequeño taller de catering en una callejuela mal iluminada, el peligro se materializó. Dos figuras salieron de las sombras, bloqueándole el paso. Reconoció de inmediato la sonrisa cruel de uno de los hombres de confianza de Ricardo. «El jefe te manda un saludo», dijo, mientras el otro se acercaba por detrás. El miedo, frío y paralizante, finalmente la alcanzó. No había gala, no había testigos. Solo la oscuridad, el olor a basura húmeda y la certeza de que esta vez, nadie vendría a cubrirla con su chaqueta. El mundo se encogió a su alrededor, reducido al sonido de sus propios latidos aterrorizados. Justo cuando uno de ellos alargó la mano para agarrarla, el haz de unos faros de xenón inundó el callejón con una luz blanca y cegadora. Un sedán negro se había deslizado hasta la entrada de la calle con un silencio fantasmal. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió lentamente. Mateo Vargas emergió de la oscuridad, su silueta recortada contra la luz brillante. No miró a los matones. No dijo una palabra. Sus ojos, dos pozos de furia helada, se clavaron en los de Sofía. En ese instante, ella comprendió la verdad más aterradora de todas. Ser salvada por él, no significaba escapar del peligro, significaba convertirse en el centro de una tormenta mucho más grande y letal. Los hombres de Ricardo no vieron a un hombre, sino a una fuerza de la naturaleza que se materializaba desde la luz. El callejón, antes un escenario para su cobarde intimidación, se transformó en una jaula iluminada de la que no había escapatoria. Mateo no se movió con prisa. Cada paso que daba sobre el asfalto mojado era deliberado. El sonido de sus zapatos de cuero era la única banda sonora de una ejecución inminente. La sonrisa del matón principal se congeló, convirtiéndose en una mueca de incredulidad y pánico. Vieron en sus ojos no la ira de un rival, sino el vacío desapasionado de un juez que ya había dictado sentencia. Sofía, atrapada entre el miedo a sus agresores y el terror reverencial que inspiraba a su salvador, dejó de respirar, sintiendo cómo el epicentro de la tormenta se desplazaba hacia ella. «Largo de aquí, esto no es asunto tuyo», espetó el más valiente de los dos, un error de cálculo que le costaría caro. Su voz, que intentaba sonar amenazante, se quebró a medio camino, traicionada por el instinto primario que le gritaba que huyera. Mateo ni siquiera parpadeó. Continuó su avance lento e inexorable, cerrando la distancia con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Para él, aquellos hombres no eran adversarios, eran una plaga, una imperfección en su mundo que debía ser erradicada. Su silencio era la respuesta más elocuente, una negación absoluta de su existencia como iguales. En ese momento, Sofía entendió que el poder de Mateo no residía en la violencia, sino en la certeza de que su voluntad era una ley inquebrantable de la física. Lo que sucedió a continuación fue una lección de brutalidad económica. Mateo no peleó, simplemente actuó. Su mano se movió con la velocidad de una serpiente, agarrando la muñeca del hombre que había hablado. Hubo un sonido seco, nauseabundo, el crujido del hueso rompiéndose bajo una presión imposible. El grito del hombre fue ahogado, un gemido de agonía pura mientras caía de rodillas, acunando su brazo destrozado. Mateo no le dedicó una segunda mirada. Había roto su código más sagrado. Nunca mancharse las manos en la calle. Nunca descender al nivel de los matones que despreciaba. Pero la visión de Sofía, acorralada y aterrorizada,
había quemado esa regla hasta convertirla en cenizas. La había protegido, pero al hacerlo, se había expuesto, revelando al depredador que vivía bajo el traje de diseño. Sofía observó, paralizada. Una parte de ella quería gritar, correr, escapar de esa violencia cruda y primitiva. Pero otra parte, una que no sabía que existía, se quedó anclada al suelo, fascinada y horrorizada a partes iguales. Vio la eficiencia letal en sus movimientos, la ausencia total de vacilación, y comprendió que aquel hombre había nacido en la oscuridad, la dominaba y la usaba como un arma. Fue un acto de transgresión para ambos. Él había matado una parte de su disciplina por ella, y ella, al no apartar la mirada, había aceptado tácitamente la brutalidad de su mundo. Un susurro escapó de sus labios, apenas audible, pero cargado con el peso de todo lo que había cambiado en ese instante. Mateo. Su nombre en el aire era un ancla, un reconocimiento, una condena. El segundo hombre, con el rostro pálido de terror, retrocedió hasta chocar contra la pared de ladrillo. Estaba desarmado, no por falta de un arma, sino por la aniquilación total de su voluntad. Mateo se volvió hacia él, y su sombra pareció engullirlo. Se inclinó, su voz un susurro de hielo que cortaba el aire húmedo del callejón. Dile a Ricardo que ha perdido sus privilegios. Dile que ha comprado una guerra que no puede ganar. Y dile que si vuelve a respirar en la misma dirección que ella, me aseguraré de que su próximo imperio inmobiliario sea de 2 metros bajo tierra. No era una amenaza. Era un pronóstico, una descripción clínica de un futuro inevitable. El hombre asintió frenéticamente, con los ojos desorbitados, antes de darse la vuelta y huir, dejando a su compañero gimiendo en el suelo. El silencio que cayó después fue más pesado que el estruendo de la violencia. Solo se oía el zumbido de los faros del coche y el goteo rítmico de una tubería oxidada. Mateo permaneció de espaldas a ella durante un largo momento, su ancha silueta recortada contra la luz. Sofía vio cómo sus hombros subían y bajaban en una respiración profunda y controlada, como si estuviera encerrando de nuevo al monstruo en su jaula interior. Cuando finalmente se giró, su rostro ya no era una máscara de furia fría, sino un lienzo de cansancio y un profundo autodesprecio. Sus ojos no la miraban con posesión sino con algo parecido al arrepentimiento, como si lamentara que ella hubiera tenido que presenciar la verdad más oscura de quién era él en realidad. Se acercó a ella lentamente, y por primera vez, Sofía no sintió miedo de él, sino por él. Vio las finas gotas de sudor en su sien, el blanco de sus nudillos donde había apretado los puños. Vio al hombre que pagaba el precio de su propio poder. Se detuvo a un palmo de ella, la intensidad de su mirada era un universo de tormentas contenidas. No dijo nada. Simplemente levantó la mano, no para tocarla, sino para apartar un mechón de pelo que se le había pegado a la mejilla por la humedad. El gesto fue de una ternura tan inesperada, tan fuera de lugar en medio de la sordidez del callejón, que a Sofía se le cortó la respiración. Fue un acto de humanidad en el corazón de la bestia, una grieta en su armadura de control. El leve roce de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica, una corriente que los conectó más allá de la gratitud o el miedo. En ese contacto efímero, ella no sintió la mano de un asesino, sino la de un hombre terriblemente solo, un guardián de secretos que pesaban demasiado. Él, por su parte, debió sentir cómo el temblor de ella se calmaba bajo su toque, cómo no retrocedía con repulsión. Y esa aceptación silenciosa, esa valentía de no huir de su oscuridad, fue lo que finalmente rompió sus defensas. Su mandíbula se tensó, y por una fracción de segundo, Sofía vio en sus ojos una vulnerabilidad tan profunda y dolorosa, que le partió el corazón. Se habían visto el uno al otro, de verdad, y la visión era a la vez aterradora y redentora. Ese gesto lo cambió todo, ya no eran un mafioso y su protegida. Eran dos almas que habían reconocido sus cicatrices mutuas en la penumbra de un callejón. Él había transgredido su código por un impulso que no podía controlar, y ella había transgredido el suyo al encontrar consuelo en un acto de violencia que debería haberla repelido. El abismo moral que los separaba no había desaparecido, pero ahora había un puente tendido sobre él, frágil y peligroso, construido con el silencio, una mirada y el roce de unos dedos. Ambos sabían, sin necesidad de palabras, que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Su destino ya no corría en paralelo al de él, se había entrelazado con el suyo de forma inextricable. Mateo retiró la mano, pero la conexión permaneció, vibrando en el aire entre ellos.
Abrió la puerta del pasajero de su coche, un gesto, que era a la vez una invitación y una sentencia. No había vuelta atrás. Subir a ese coche significaba dejar atrás a la mujer que había sido, la que creía en un mundo de líneas claras entre el bien y el mal. Significaba entrar en la penumbra de su mundo, no como una invitada, sino como una residente. Mientras se acomodaba en el asiento de cuero, el sonido metálico de la puerta al cerrarse no selló su seguridad, sino el fin definitivo de su inocencia. El viaje de vuelta fue un funeral silencioso. El interior del coche que antes le había parecido un santuario, ahora se sentía como una celda de confinamiento tapizada en cuero. El olor a ozono y a la adrenalina de la violencia se aferraba al aire, desplazando su perfume amaderado. Sofía miraba por la ventanilla las luces de Madrid, que se deslizaban como manchas de acuarela sobre el cristal mojado por una llovizna incipiente. No se atrevía a mirarlo. La imagen del hueso rompiéndose, el sonido seco y definitivo, se repetía en su mente como un eco infernal. Él la había salvado, sí, pero también la había arrastrado a las profundidades de su abismo, mostrándole un monstruo que ahora sabía que vivía y respiraba a su lado. El silencio entre ellos ya no era tenso, era pesado, cargado con el peso de la sangre no derramada y de un código roto por ella. Cuando el coche se detuvo frente a su portal, Mateo no se movió para acompañarla. Mantuvo las manos sobre el volante, sus nudillos aún blancos por la tensión. «No salgas sola por la noche, y no vuelvas a tu taller hasta que te avise», dijo su voz desprovista de toda la calidez que había intuido en su gesto. Era el tono de un jefe dando órdenes, no el de un protector. Estaba levantando un muro, ladrillo a ladrillo, entre su mundo y el de ella. Sofía asintió, incapaz de articular palabra. Al salir del coche, no se atrevió a mirar atrás. El sonido del motor alejándose por la calle desierta fue como el cierre de un capítulo, la confirmación de una distancia, que no era solo física, sino también moral. Entró en su casa y se sintió más sola y desprotegida que cuando estaba acorralada en el callejón. Los días que siguieron se convirtieron en una larga y monótona espera. La lluvia golpeaba su ventana con una persistencia melancólica, reflejando el estado de su alma. Sofía se movía por su pequeño apartamento como un fantasma, el tic-tac del reloj de la cocina marcando el paso de un tiempo vacío. Intentó trabajar, diseñar nuevos menús, pero su creatividad estaba ahogada por la memoria de la violencia. La chaqueta de esmoquín de Mateo, que había dejado olvidada en su coche, ahora colgaba del respaldo de una silla, un tótem oscuro que dominaba la habitación. A veces, por la noche, se acercaba y rozaba la lana con los dedos, buscando el rastro de su calor, de su fuerza, pero solo encontraba el frío de su ausencia. Él la había encerrado en su propia casa para protegerla, pero la seguridad se sentía exactamente igual que el encarcelamiento. Las consecuencias de la guerra de Mateo se manifestaron de forma silenciosa y abrumadora. Ricardo desapareció del mapa social y financiero de Madrid. Los periódicos hablaban de una retirada estratégica de sus inversiones, pero Sofía sabía la verdad: había sido borrado. Al mismo tiempo, su negocio de catering experimentó un crecimiento explosivo. Llegaban contratos de clientes que ni siquiera la habían considerado antes, todos aceptando sus presupuestos sin negociar, con una prisa casi temerosa. Su sueño se estaba haciendo realidad, pero se sentía como un fruto envenenado. Cada éxito era un recordatorio de la brutalidad que lo había hecho posible, cada euro ganado estaba manchado por la sombra de Mateo. Estaba construyendo su futuro sobre los cimientos de la destrucción de otro hombre, y esa verdad la carcomía por dentro. El miedo inicial se fue transformando en una lucidez dolorosa. Sofía empezó a comprender la verdadera naturaleza del poder de Mateo. No era solo la capacidad de ejercer la violencia, sino la de reordenar el mundo a su antojo, de mover a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. Y ella era su pieza más preciada, la reina que protegía a toda costa, pero una pieza al fin y al cabo. Su inocencia no había sido protegida, había sido canjeada. La mujer que creía en el trabajo duro y la integridad moral había muerto en aquel callejón. En su lugar, había nacido otra, una que entendía las complejidades de la oscuridad y que sabía que, a veces, la justicia no viste una toga, sino un traje de diseño con las manos manchadas de sangre. La gratitud y la repulsión convivían en ella, una dualidad agotadora. Él, por su parte, se había sumergido de nuevo en las profundidades de su imperio. La guerra declarada a Ricardo no fue gratuita. Había alterado un equilibrio de poder delicado,
atrayendo la atención de rivales y de las fuerzas del orden que siempre esperaban un paso en falso. Pasaba las noches en su despacho, un santuario de cristal y acero, con vistas a una ciudad que no dormía, lidiando con las réplicas del terremoto que había provocado. Proteger a Sofía le había costado una parte de su invisibilidad, de su control legendario. Cada vez que cerraba los ojos, no veía a sus enemigos, sino el rostro de ella, iluminado por los faros, sus ojos grandes y aterrorizados. Y en ese recuerdo encontraba tanto su justificación como su condena. Se alejó de ella no solo para protegerla de sus enemigos, sino para protegerla de sí mismo. La ausencia de Mateo se convirtió en una presencia palpable, un vacío que lo ocupaba todo. Sofía dejó de esperar su llamada. Empezó a reconstruir su rutina, pero todo se sentía diferente. Al caminar por la calle, una parte de ella seguía buscando su sedán negro entre el tráfico. En los restaurantes, sus ojos escudriñaban las mesas en penumbra, esperando encontrar su silueta. La ciudad, antes un lugar de oportunidades, se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. El silencio de él era más elocuente que cualquier palabra que hubieran compartido. Era un silencio que hablaba de peligro, de arrepentimiento y de una conexión tan profunda que solo podía existir en la distancia, para no consumirlos a ambos en sus llamas. Una tarde, mientras miraba por la ventana cómo el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Sofía tomó una decisión. Se acercó a la silla donde aún colgaba la chaqueta de Mateo. El tejido seguía impregnado de su aroma, un ancla a una noche que la había definido. Con una delicadeza casi reverencial la descolgó, no la guardó en un armario para ocultarla, ni la tiró para olvidarla. La dobló cuidadosamente, con la precisión de quien pliega una bandera tras una batalla perdida, y la colocó en una caja de madera que había pertenecido a su padre. No era un adiós sino un reconocimiento. Estaba guardando una parte de él, una parte de sí misma, en un lugar seguro hasta que el destino decidiera si sus caminos debían volver a cruzarse. El acto de cerrar la tapa de la caja fue un punto y final, no al vínculo que los unía, que sentía tan fuerte como el primer día, sino a la espera pasiva. La mujer que esperaba ser salvada había desaparecido. Ahora, de pie en medio de su salón, con la luz del crepúsculo bañándola, había una mujer que había mirado al abismo, y había decidido no saltar, sino construir su propio camino en el borde. La lucidez que le había traído el dolor, se había convertido en una nueva forma de fuerza, una más silenciosa y resistente que la que poseía antes. Ya no necesitaba que la protegieran del mundo, necesitaba protegerse a sí misma de la esperanza de que él volviera, y esa era una batalla mucho más difícil de ganar. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, un silencio profundo se instaló en el apartamento de Sofía. Ya no era un silencio lleno de miedo o de anhelo, sino un silencio de aceptación. Se sentó en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón, un ritmo constante y solitario en la inmensidad de la noche. Sabía que él, en algún otro punto de esa misma ciudad, también estaba rodeado de silencio, un silencio poblado por sus propios fantasmas. Estaban separados, sí, pero unidos por el eco de lo que nunca se dijeron, un lazo invisible forjado en la violencia de un callejón y sellado por la ternura de un roce. El espacio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de una historia que aún no había encontrado su última palabra. Pasó un año. Un año de trabajo incesante, de madrugadas frías y de una determinación forjada en el fuego de la humillación y el miedo. Sofía ya no servía en salones ajenos, ahora reinaba en el suyo. Había abierto un pequeño bistró en el corazón del barrio de las Letras, un santuario de luz cálida, madera recuperada y el aroma a pan recién horneado y albahaca. Cada mesa, cada plato que salía de su cocina, era una declaración de independencia. La noche de la inauguración, el local bullía de vida, lleno de críticos gastronómicos, amigos y clientes leales. Vestida con un sencillo traje de lino blanco, se movía entre sus invitados no como una anfitriona, sino como la arquitecta de su propio destino, su sonrisa genuina y su mirada serena, la de alguien que había vuelto de la guerra con la victoria grabada en el alma. El murmullo de las conversaciones felices, el tintineo de las copas de vino y una suave melodía de guitarra española creaban una atmósfera de celebración. Sofía se detuvo un momento, apoyada en la barra de roble, observando su sueño hecho realidad. Se sentía completa, anclada en una paz que creía haber perdido para siempre. Y entonces, lo sintió. No fue un sonido ni un movimiento, sino un cambio sutil en la densidad del aire,
una corriente eléctrica que erizó su piel. Era la misma sensación que había experimentado en la gala, la misma que sintió en el mercado. Una presencia que, incluso en medio de una multitud, creaba un vacío de silencio a su alrededor. Su corazón, que había aprendido a latir con calma, se detuvo por un instante antes de reanudar su marcha con un ritmo sordo y profundo, un tambor que anunciaba la llegada de un rey a tierras extranjeras. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos recorrieron el local, pasando por encima de los rostros sonrientes y las cabezas inclinadas en conversación, hasta encontrarlo. Estaba de pie junto a la entrada, medio oculto por la sombra de un ficus, como si no quisiera perturbar la luz que ella había creado. No vestía un esmoquín, sino un abrigo oscuro y sencillo, que lo hacía parecer casi un ciudadano más, si no fuera por la quietud imponente que emanaba. Sus miradas se encontraron a través de la sala abarrotada, y el mundo entero se desvaneció. El ruido, la música, la gente, todo desapareció, dejando solo un hilo invisible de tensión y reconocimiento que los unía a través del espacio. En sus ojos no había posesión, sino algo mucho más complejo y devastador, un orgullo teñido de una profunda y solitaria melancolía. En ese silencio compartido, se libró una conversación completa. La mirada de Sofía no era de miedo ni de gratitud servil, era la de una igual. Le decía: gracias por abrir la puerta, pero fui yo quien tuvo el valor de cruzarla y construir lo que ves. Su serenidad era la prueba de su victoria. La mirada de Mateo respondió con una aceptación solemne. Le decía: lo sé, nunca lo dudé. Había en sus ojos una disculpa silenciosa por los métodos, un reconocimiento del precio que ella había pagado, y una absolución final. No era el depredador que la había reclamado, sino el guardián que, habiendo asegurado la fortaleza, ahora se retiraba para dejar que la reina gobernara en paz. Con un gesto casi imperceptible, un levísimo asentimiento de cabeza, le entregó el reino que ella misma había conquistado. Y así como había aparecido, se desvaneció. Se giró y se fundió con las sombras de la noche madrileña, sin dejar más rastro que el eco de su presencia en el corazón acelerado de Sofía. Ella no lo siguió. No corrió tras él, se quedó inmóvil, con el frío del cristal de su copa en la mano, sintiendo cómo una lágrima solitaria y cálida se deslizaba por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Él no la había salvado aquella noche en el callejón. La había obligado a salvarse a sí misma. Su redención no fue el acto de protegerla, sino el de alejarse, el de comprender que el mayor acto de amor que podía ofrecerle era su ausencia. Volvió a la fiesta, con el alma más ligera, sabiendo que algunas deudas no se pagan con dinero, sino con la silenciosa promesa de vivir la vida que te han devuelto. Ella miró a través del ventanal, hacia la calle por la que él había desaparecido, y comprendió que sus mundos nunca podrían fusionarse. Él siempre pertenecería a la noche, y ella, a la luz que había aprendido a crear incluso en la más profunda oscuridad. No se volverían a ver, pero ya no importaba. Él le había enseñado que la fuerza podía nacer de la violencia, y ella le había recordado que la humanidad podía sobrevivir incluso en el corazón del submundo. Si esta historia de sombras y luz te ha conmovido, si crees que la redención puede encontrarse en los lugares más inesperados, únete a nuestra comunidad. Dale a me gusta para celebrar su fuerza, comparte para que su viaje inspire a otros, y cuéntanos en los comentarios qué sentiste en esa última mirada. Porque son historias como esta las que nos recuerdan que todos luchamos nuestras propias batallas silenciosas.